Buenas tardes, el día de hoy me da mucho gusto recibirlos nuevamente con nosotros. Está con nosotros Cristian Tiscareño nuevamente y el día de hoy les vamos a presentar un tema muy interesante que es sobre los estilos de educación. Hola Ingrid, gracias por invitarme a tu programa. Pues sí, vamos a hablar sobre los estilos de educación. No quiere decir que sean buenos o malos, a veces tenemos de unos, a veces de otros, dependiendo la lectura, la bibliografía que tengamos. Y bueno, el de los más comunes es el estilo permisivo, en donde el niño no sabe comportarse, es destructivo, un poquito rígido, piensan que tienen derecho a todo, si se mezcla con conductas a veces agresivas, tiene dificultades en la escuela con los amiguitos. El estilo negligente es cuando pues, no me importa tanto lo que pase, ¿no? Eso es el típico niño que te doy de comer, pero se va en mameluco a la escuela, a veces no está peinado, no está bañado, no les cortan las uñas, llegan a la escuela sucios, sin peinar. Entonces el niño aprende a percibir que él no es tan importante, en su familia sobre todo, que hay otras cosas más importantes como el trabajo de la mamá o los asuntos nocturnos del padre o así. Entonces son niños como muy maduros, toman sus propias decisiones, los vemos como muy inadaptados, como aislados, vulnerables, como que no están protegidos, no se sienten protegidos, no se pueden vincular con otros niños y pues quieren teléfonos, las pantallas, otros juguetes para estar un poquito más acompañado, ¿no? Y cuando son grandes crecen y pues a veces descarriados, ¿no? Si a mi papá no le importa que yo no vaya a la escuela, pues a mí menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese estilo, pues, es el estilo negligente, no es tan recomendable porque es cuando se van a las drogas o a la trata. Entonces, retomando un poquito, ¿no? Es en la forma en que educamos los padres a los hijos en casa, que no es como dices un formato establecido, pero es una clasificación que existe sobre la forma en que se está educando. Esto a su vez va trayendo consecuencias, que ahí sí podrías a lo mejor decir buenas o malas, positivas o negativas, en el entorno en que los niños se están desarrollando. Sí. Porque como tú decías, ¿no? El estilo permisivo va a ser niños que creen que pueden hacer lo que quieran, donde quieran, en todo momento. Y llega un momento en que el niño, a lo mejor mientras es muy pequeño y esté en el entorno nada más de los papás, pues es controlable para ellos que lo están permitiendo. Pero en el momento en que el niño llega a una guardería o llega a un kinder, empieza a tener conflicto. ¿Por qué? Porque hay normas, porque hay una estructura, porque un cierto límite que él no está acostumbrado a tener. Sí. Y en el otro estilo... Eso que acabas de decir es el estilo de que en mi casa todos son reyes, pero llegan a la escuela y son plebeyos y sufre mucho el niño, porque no le van a dar la silla que él quiera, no le van a dar los juguetes que él quiera, sino para la maestra todos son plebeyos. Ajá, y no es uno solito o dos, sino que está compartiendo a veces grupos con 20 o 30 niños, lo cual hace muy, muy difícil al niño para poderse relacionar, tanto con la maestra como que la ve una enemiga, porque es una persona que empieza a ponerle límites, que empieza a dar normas, que le empieza a no dar la preferencia que le da su mamá. A darle su turno, Ajá. porque tú te tienes que formar igual que todos los demás niños. Eso resulta, como maestro te digo, es muy, muy difícil a veces porque no hayas la manera de explicarle al niño que no es que no lo quieras o que no está siendo respetado, porque él hasta lo toma como falta de respeto. Y entonces esto termina rebotando a los papás, que a veces se molestan mucho porque creen que al niño no se le está respetando. Lo que pasa es que al niño se le está dando un lugar que es el mismo que tienen todos los demás. Sí, y al papá hay que enseñarle que pues el niño es igual que todos los demás. Que es un y niño, es lo que es duro para los padres. Ahora, el estilo democrático. Ajá. En el estilo democrático sí hay límites, hay paciencia, pero se explica demasiado, ¿no? Por ejemplo, niño, no avientes la comida porque te vas a quedar sin comer, o se le da una pequeña explicación, y el niño como que va siendo partícipe de las decisiones. En el estilo democrático también vemos que son niños más responsables, que pueden entender mejor, que toman responsabilidad de sus propias acciones. Si ven que
se van a aventar la sopa en el plato, pues que va a tener hambre en 2 horas o en 3, ¿no? Aprende a ser más responsable, aprenden a tolerar la frustración, tienen como más en mente las reglas de la casa y las de la escuela. Por ejemplo, cuando salimos de la escuela me das la mano porque si no te atropellan, entonces ahí no hay negociación. Entonces ese tipo de niño tiene más herramientas que otros, puede relacionarse mejor, pueden adaptarse mejor a las reglas, están mejor en la escuela, tienen mayores logros, se saben comportar mejor, se sienten mejor en la casa, se siente como más apapachado, como más querido y como que se pueden adaptar. Es que mira, yo creo que sí, como tú dices, estamos clasificando los estilos, pero también yo creo que sí es importante darnos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo en casa con los niños está teniendo una repercusión en su salud emocional, porque el niño al llegar a enfrentarse a un medio donde se le van a exigir cosas y no tiene las herramientas, porque no está acostumbrado a que le exijan, a que tenga una estructura, a que sea parte de un grupo, a que tenga que esperar tiempos, a que tenga que compartir herramientas como son a lo mejor un estuche de colores, a lo mejor una mesa, el material, compartir eso, si el niño no está acostumbrado, porque muchas veces también es un producto de niños que son solos. Entonces es muy fácil como padre caer en el estilo permisivo, por ejemplo, o en el negligente, porque es un solo niño. Al tener un solo niño en casa te das el espacio de muchas cosas. Los niños, una característica que yo siempre observé es niños que vienen de familias grandes, el estilo democrático es un estilo más establecido. Más establecido. Porque no hay manera que si tú tuvieras más de 3 hijos, te pudieras dar el lujo de permitirles muchas cosas. Sí. O de dejarlos a un lado, porque de alguna manera se va formando una especie de escalera donde los más grandes van atendiendo a los que siguen, porque ellos recibieron a su vez esa misma atención de sus padres. Entonces, creo que en un general podemos decir que sí hay una consecuencia que a veces es negativa al recaer demasiado en estos estilos, el primero y el segundo, y no llegar al estilo democrático, ¿no? Porque el niño requiere por naturaleza un límite. En eso que estás diciendo, Ingrid, el niño que es hijo parental tiene mayores consecuencias sobre el olón de los hermanos, porque a él no le corresponde ni cuidar, ni alimentar, ni vestir a sus hermanos, y se vuelve un hijo parental. Entonces va a ser un niño frustrado, con muchos rencores, con dificultad para relacionarse adecuadamente, va a tener problemas con sus hermanos, mucha desconfianza, y ahí los padres generan competencia. La competencia entre hermanos, pues, no es tan buena, es mejor la cooperación entre todos y el ser más sociables y más tranquilos, más armonía en la casa. Ahí podemos utilizar, por ejemplo, pues la albahaca, el amiris. Si el estrés familiar es muy grande, utilizamos el amiris, el azar y el neroli, porque hay demasiados hermanos, todos tienen muchísima hambre y hay muy poquita comida, entonces ponemos el hinojo para bajar un poquito el hambre y la ansiedad entre los hermanos. En esto que dices, es muy importante que todos entendamos que los aceites esenciales nos ayudan a modificar la atmósfera de un espacio. Entonces, si estamos teniendo algún tipo de conflicto, porque ya tenemos un estilo que de alguna manera nos ha marcado, no es fácil cambiar bueno, ya sí es cierto, ya oí lo que están diciendo, ya voy a cambiar, ya no voy a permitir muchas cosas en la casa. De un día para otro cambiar y establecer muchas reglas es complicado. Entonces, va a haber una ruptura. Sí, y va a haber una negación a querer aceptar ciertos patrones que le vamos a establecer. Entonces, la ayuda de los aceites esenciales lo que va a hacer es que al trabajar sobre nuestras emociones, nos van, como tú decías en el caso del hinojo, a relajar, por ejemplo, para no empezar a comer con exceso. Porque claro, a lo mejor esa frustración que tengo de que mis papás ahorita me están prohibiendo ver la tele, antes me permitían ver la tele todo el día y ahora le salió el que ya vamos a tener horarios establecidos para ver la televisión. Entonces, ¿qué voy a hacer el resto del tiempo? La ansiedad que tengo, que estoy acostumbrado a jugar videojuegos, a ver televisión, películas, etcétera, ¿qué voy a querer hacer? Pues a lo mejor comer, a lo mejor voy a la alacena y me como lo que encuentre. Entonces un poco de hinojo nos va a ayudar, ¿qué? Pues a reducir esa desesperación, ¿no? Como decías, la albahaca nos va a ayudar también a respirar. De entrada lo que hace la albahaca es que te permite respirar.
Entonces, cuando tú empiezas a respirar, empiezas a calmar la mente y de su vez también a pensar, claro. Y podemos inducir ahí la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es algo nuevo utilizado en la terapia familiar, que es la de más vanguardia, la más nueva, de las mejores. Entonces, en la crianza respetuosa no se utiliza ni el tiempo fuera, ni las tablas de los logros, ni los condicionamientos, ni dejar de pegar. A veces a la silla de pensar, vete a la silla a pensar lo que hiciste porque estás pegando a tus hermanitos. Entonces te vas a la silla de pensar, eso en la crianza respetuosa tampoco se utiliza. O usar premios físicos tampoco se utiliza, porque se trata de una horizontalidad entre que todos somos seres humanos. El niño aprende a obedecer y se le dan elogios, reconocimientos verbales, apapachos. Se surge de la base de que todos somos iguales y que en la familia todos debemos de respetarnos. Entonces no hay castigos, no hay... Esto de crianza respetuosa pues ha funcionado en países como Japón o China, donde hay niños que son el imperialista, ¿no? Porque es el hijo único, donde todos, padre, madre, abuelos, tíos, le dan todo y maleducan al niño. Entonces ese niño se convierte en un niño, se llama imperialista o emperador, niño emperador. Entonces con las galletas. Entonces ese niño emperador aprende a manipular a todos. Y este estilo de crianza respetuosa pues lo permite al niño conocer otras formas más accesibles de educación, que es en Japón ha funcionado muy bien. En China también habría que ver en nuestros niños mexicanos, para los niños emperadores que son hijos únicos, si realmente funciona muy bien, ¿no? Es que mira, yo creo que nos vamos a hacer un poco de análisis. No hace muchos años, pero sí ya algunas generaciones eran familias de más de 2 hijos. Así. Estábamos entre el rango de hace muchísimos años eran de 10, 15 hijos, ¿no? Sí. Nuestros papás o nuestros abuelos. Después llegaron las generaciones de 3, 4 hijos. Y después empezaron a quedarse con 2, que era lo que de alguna manera te recomendaban, hasta los psicólogos, no, tenga 2 por esto, ¿no? Y ahora son familias de 1. De 1. Entonces el niño emperador. Claro, se da mucho el yo mando y yo soy el que controla a todos, porque además el niño empieza con una facultad que tienen los niños a desarrollar una manipulación fantástica sobre el padre y sobre la madre en primer orden, porque es bien fácil, ya conozco a mi mamá, ya sé cómo me la mareo, ya conozco a mi papá, ya sé cómo lo mareo, y a veces hasta los contraponen. Niños muy hábiles que contraponen a los padres. Hacen que se peleen los padres para yo ganarme el juguete o la mochila nueva y todo. A fin de que lo que buscan es que el papá busca tener al hijo de su lado, la mamá busca también, entonces te llevo a tomar el helado, que a lo mejor no te llevo normalmente, pero para que estés contento conmigo y estés en contra de tu papá. Entonces, esos juegos que jugamos en las familias terminan causando mucho daño al niño. Entonces, es muy importante que de alguna manera vayamos entendiendo las cosas y los vayamos manejando con inteligencia, ¿no? Sí. Y cómo no todos los esquemas que provienen del exterior son tampoco los exactos para nosotros. Claro. Tenemos que entendernos que hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando, y en esa evolución, en ese cambio, nosotros tenemos que ir estableciendo lo que en nuestra familia funciona mejor. Sí, exactamente es lo que iba a decir ahorita, que en la crianza respetuosa tenemos que investigar a fondo, como terapeuta familiar o como especialista de la familia, las costumbres familiares. Por ejemplo, en Japón sí están acostumbrados al respeto, a la tranquilidad, a que todos somos iguales, a que nos apoyamos, etcétera. Entonces ahí sí funciona pues este estilo de respeto, ¿no? En México es importante que si se tiene el valor, por ejemplo, de que en mi casa se compran cosas de marca, bueno, pues el niño no te está pidiendo un capricho, sino que esa es tu costumbre, ¿no? O si en su escuela todos llevan cosas de marca, pues a eso lo estás acostumbrando. Entonces, además de entender las costumbres, como dice Ingrid, toda olón familiar y las costumbres anteriores, eso nos va a ayudar a tener más organizada nuestra crianza respetuosa. Ahora, si yo no traje la sorpresa que siempre le traía y el niño se pone como estresado o así, es importante
ahí utilizar lavanda, ya hay aromatizantes para el coche, ya hay muchas herramientas para permitir la comunicación entre padres e hijos. Podemos utilizar naranja, nerolí para alegrar el ambiente y explicarle que si no se trajo la sorpresa es porque no siempre se tienen las posibilidades y que el niño debe de sufrir las consecuencias de lo que vive la familia. Explicar, tenemos de crédito 50 pesos, ¿en qué lo quieres utilizar? Porque si lo utilizas en toda la comida, tal vez ya no salimos del estacionamiento, ¿no? Y nos vamos caminando a la casa, entonces. Sí, luego cuando regreses por tu coche. Regresas por tu coche. No, yo creo que algo que también es importante hacerle entender a los niños es que no es siempre, ¿no? Que un obsequio, una retribución de algo que hayan hecho, pues es bonito, es agradable darles algo, pero que no siempre que hagan un esfuerzo tendrán a fuerza que tener un premio, porque sería condicionarlos demasiado, sí, ¿no? Muy al estilo Pavlov, o sea, sí. y creo que ese estilo de educación ya se comprobó que ya no es para funciona. Estos tiempos. A lo mejor funcionó durante un tiempo, a lo mejor para otras generaciones, para otra estructura tuvo su momento. O funciona en niños muy pequeños que van al baño, que están aprendiendo a ir al baño, sí, ciertas o etapas. De la estampita. Ajá, o a lo mejor en alguna etapa también donde ciertos esquemas de la escuela, ciertas materias están costando trabajo, a lo mejor si el esfuerzo sí. por algún objeto te está llevando a tratar de sacar adelante una materia que tienes saturada, sobre todo ya los chicos que son un poquito más grandes, ¿no? Que tienen el deseo del iPod, por ejemplo, o de un cierto artículo que hay en el mercado, lo quieren, entonces se esfuerzan por conseguirlo, que de alguna manera también sería ya el inicio a encaminarlos a todo esfuerzo que tú hagas, en la vida tiene una compensación. Y si tú trabajas, podrás tener dinero para comprar las cosas que quieres. Sí. Tanto más estudias, mejor trabajo podrás tener en el futuro. Sí. Porque la vida finalmente allá afuera sí es así. Sí, la crianza respetuosa se trata de que sean padres empáticos, cariñosos, que puedan dar reconocimientos verbales, o un apapacho, o en fin, ser responsivos de inmediato con respecto al acto que se está teniendo, que tenga que ver, ¿no? Por ejemplo, hay padres que dicen, el estilo militar, papá, ¿puedo salir con mi novio? No puedes. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Pues ese estilo militar, pues van a ser niños que se van a salir de la casa en la primera oportunidad, o que pueden salir por la ventana, que no tienen que van a estar tratando de huir. ¿No? Ok, sí, entonces, bueno, antes de que tengamos el corte que vamos a tener en un minuto, quisiera ya nada más cerrar este primer bloque, ¿no? Existen estilos, no son ni buenos ni malos, en este momento son los que tal vez hemos adoptado. Creo que lo importante es que cada quien nos ubiquemos en dónde hemos estado con nuestros hijos, qué errores hemos cometido, qué cosas sí han sido exitosas, porque no de todo lo que hacemos está mal, sino que algunas cosas son muy exitosas, otras nos han llevado a problemas. Entonces podemos reconocerlo, de alguna manera decir, bueno, entonces ahora hacia dónde voy a partir, y como decíamos, no porque ahorita yo veo esta charla o empiezo a estudiar sobre estos temas, voy a decir, bueno, ahora se acabó todo y ahora sí, a partir de mañana las reglas son nuevas, ¿no? Como en el Big Brother, las reglas cambiaron y a partir de hoy son diferentes. Creo que hay que hacer todo paulatinamente, hay que ir analizando, estudiando, y pues está Cristian que les puede contestar sus dudas, sus preguntas, si quieren consultarla un día también. Es bien interesante a veces ir a platicar y establecer dónde nos encontramos. Regresamos en un instante. Gracias por su atención. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall
what I was missing all that time in England has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where my friend no longer live. I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. Until you asked what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time where love that traveled. When I see your face like the morning sun, it's starting to shine. Tell all the world. Nuevamente estamos con ustedes, gracias por sintonizarnos. Vamos a continuar con el tema del que estábamos hablando, ya pasando a lo que sería la siguiente parte, que es la crianza respetuosa. ¿Ok? Sí, en la crianza respetuosa lo que se trata primero es analizar a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis costumbres? ¿Qué es lo que me enseñaron en mi casa? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Cómo es el lenguaje verbal, el no verbal? Que se habla mucho más al niño que las palabras, como dicen algunos, ¿no? Tu comportamiento me ensordece.
O sea que aunque le des un discurso, aunque le des reglas, aunque le des palabras, aunque eso de nada sirve si tu comportamiento o tu ejemplo está diciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo me la paso viendo el iPhone o chateando y le pido al niño que él tenga lecturas, que vaya a pláticas, que entreviste a alguien, pues claro que no, ¿verdad? Mi comportamiento le indica que lo correcto es ver la televisión, el iPad, el iPhone, estar más inmerso en la tecnología. Entonces el ejemplo es lo primordial. Claro. Analizarse a sí mismo es lo primordial. Tener empatía es lo primordial. En la crianza respetuosa validamos y escuchamos los sentimientos del niño. Tratamos de ver más a fondo qué es lo que requiere y sobre todo lo dejamos expresarse. Podemos llevar a una terapia para que dibuje, se le hagan las pruebas psicológicas o yo con él tener la plática, ¿no? ¿Qué aceites esenciales podrán abrir la apertura de la plática? Mira, yo creo que depende del niño también, ¿no? También, y eso, estamos hablando de niños y de edades, entonces los aceites esenciales hay que tener cuidado con el uso de ellos. Siempre será mucho más fácil iniciar con cítricos. Una naranja, las naranjas siempre están muy relacionadas y mandarinas con los niños, entonces si tomas un aceite de cítrico, naranja o mandarina sería muy recomendable. Si quieres empezar con una flor, porque la flor también de alguna manera suaviza mucho el ambiente, entonces una rosa, por ejemplo, unas lilas, unas violetas, nos pueden ayudar mucho a que el ambiente esté adecuado, que nos permita que el diálogo fluya entre nosotros, entre los padres a lo mejor, o el padre o la madre que quieren dialogar con el niño, ¿no? Esto que decías también es muy importante, a los niños a veces no se les escucha, se les deja solos y uno toma decisiones por ellos. Uno empieza a establecer una nueva estructura porque la leyó en un libro, porque la vio en la tele, por lo que tú quieras, o porque tu amiga te comentó que ha ido al psicólogo y que le habían recomendado estas pues sugerencias para mejorar el ambiente, ¿no? Y entonces lo estableces sin preguntarle nada. Muchas veces también inclusive cosas tan simples como el arreglo de su cuarto. Te esperas a que no esté, le modificas todo y cuando el niño llega, ¿qué le hiciste? ¿Te imaginas Ya que te le lo hicieran a cambiaste ti? todo el ambiente, sí. ¿Cómo te sentirías tú si te saliste a trabajar y cuando regresas ya tu esposo o quien fuera te cambió el color de la pintura de tu cuarto y modificó todo? Ah, es más, y decidió que sacaba la ropa que ya no le gustaba tuya Sí. y la regaló. Sí, no. O por ejemplo, muchas veces decimos, comparte tus juguetes o trata de saludar a las personas. Entonces, compartir tus juguetes, a ver si a ti te regalan un iPhone nuevo, el número 5 con una super funda y te dice tu mamá, préstaselo a tu amiga, a ver, préstaselo. Entonces no poder poner al niño también en esta como aprieto y situación rasposa con los demás niños, ¿no? O también ayudarle a que aprenda a respetar es respetando sus gustos. Por ejemplo, si el niño no quiere saludar al viejito porque tiene mal aliento, porque se siente pesado, lo que sea, a ver, tú saluda a todos, dales un beso a todos. Pues no, ¿verdad? Es aprender a respetarlo. Esa es la crianza respetuosa, tener empatía, tener un contacto visual con el niño, directo, y no a control remoto. Por favor, haz tal cosa o tal otra, y está en la sala y el otro niño en la recámara, ¿no? A control remoto, los niños, sobre todo los más pequeños, no pueden seguir indicaciones. Los más pequeños necesitan que estén ahí con toda la atención. No, yo creo que algo también muy importante es reforzar la autoestima, ¿no? No en estarles diciendo cosas que no tienen sentido, sino en hacerlos sentir parte de la familia, que lo que ellos dicen tiene valor, que se va a respetar lo que ellos dicen de alguna manera sin burlarnos, o sea, ¿eso qué tiene de importancia? Cualquier cosa que el niño externa tiene importancia, y cómo la dice, y de qué se queje, o qué nos haga ver, cuánto salió después cuando empezaron los comerciales de que los niños se acercaban a algún adulto y decían que un adulto había abusado de ellos. Ah, sí. En cualquier forma, siempre hay que escucharlos, porque a lo mejor nosotros pensamos que es el tío bueno o el abuelito agradable o no sé, una persona que nunca hubiéramos imaginado que podía haber hecho algo en contra del niño. Si el niño está diciendo algo, hay que escucharlo,
puede ser que haya sido violentado de alguna manera, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, ya sea en uno de los grupos sociales, y no porque nosotros creamos que es un ambiente agradable o sano, lo tiene que ser por fuerza. Entonces, primero escuchemos lo que el niño dice, démosle la confianza para que se abra, y esa confianza también la puedes abrir con algunos aceites. Volvemos a lo mismo, nos vamos a ir al neroli, o sea, las flores que están jazmín, neroli, rosas. De alguna manera lo ponemos en el ambiente, le empezamos a platicar de otras cosas. Una manera también muy fácil de introducirse con los niños es ver programas de televisión o películas con ellos y decirle, ¿cuál es tu parte favorita? O tú qué opinas de lo que dijo fulanito. Sí. Sobre todo hay películas que ya sabemos que van hacia un tema, y si pensamos que en el tema el niño está teniendo problema, podemos tomar la película y decir, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? Si hubiera sido él, ¿te hubiera gustado esto? Entonces el niño muchas veces ahí va a sacar un trauma o una situación que no pudo con ella y no la expresó en su momento, su dificultad, ¿no? Ahora, también es importante el lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, en nuestra familia nos dormimos temprano para recuperarnos. Se le dice al niño, en nuestra familia nos dormimos temprano. En nuestra familia nos lavamos los dientes 3 veces al día. O en nuestra familia no decimos groserías. No nos enfocamos en presumir. En nuestra familia disfrutamos de la vacación, para que él sepa que está incluido y que cuáles son las reglas de nuestra familia, porque si nunca se las decimos es difícil adivinar también, ¿no? Es importante que el niño sepa qué es lo que está bien, qué es lo que está mal según los estándares de su familia, para que no esté como desubicado o dando Exacto, eso le da sentido de pertenencia. Él sabe que en ese grupo al que él pertenece, esas son las reglas. Como también pasa en las escuelas. En nuestro grupo, los maestros decimos muchos, en este grupo hacemos esto. Es que con la Miss fulanita, bueno, pero en este grupo al que tú perteneces, nosotros coloreamos así el mapa, ¿no? O nosotros en este grupo nos aprendemos primero el vocabulario y después leemos la historia, ¿no? Si la otra Miss tiene otra mecánica, o el año pasado lo hacías de otra manera, en este año perteneces a este grupo y estas son las reglas de este grupo. O las costumbres en nuestra casa es que no se quedan a dormir con otros niños. En otra, a mi amiga tal, sí le dan permiso. Es otra familia diferente. En nuestra familia se acostumbra a esto y esto. Entonces, se va generando un ejemplo como más respetuoso, como más... Ahora, los niños que están dando lata, moviéndose, hiperactivos, ¿qué hacemos con ellos? No se les hace caso cuando están haciendo la actividad negativa. Al contrario, se les hace caso cuando está haciendo la actividad positiva, porque llamar la atención negativamente perjudica al niño, en el sentido de que pueden incrementar estas conductas inquisitivas. El niño trata de llamar la atención para que sus papás le hagan caso, platiquen con él, etcétera. No se le da cuando hace lo negativo, se le hace cuando es lo positivo, para reforzar las cosas positivas. Ahora, es muy importante saber qué cosa es positivo para mí, analizarme y ver cuáles son mis creencias. Ay, sí, yo les recomiendo que tengan toda la paciencia del mundo, porque cuando uno empieza con ese proceso, como tú lo acabas de decir, platicado suena bien fácil, pero tú estás tratando de trabajar y el niño llega y empieza a brincar a tu alrededor, histérico, desesperado, queriendo llamar tu atención, y tú ni te deja trabajar y tampoco le estás queriendo poner atención. Es sumamente difícil, te llega a tensar demasiado y terminas teniendo una reacción violenta. A fin de callarlo o de tranquilizarlo, o terminas teniendo una reacción violenta o terminas reaccionando a lo que él quiere. Sí. Es mucho más fácil entrar por cualquiera de esos dos que decir, ¿sabes qué? Con calma, no te voy a hacer caso mientras estés así. Y puedes patalear y tú te haces de oídos sordos, pero es muy difícil. Eso les puede ayudar mucho también el eucalipto. El eucalipto les va a ayudar a desarrollar la tolerancia suficiente para el momento en el que tienen ustedes que estar oyendo que el niño grita, que los niños hacen muchas cosas. Los niños hiperactivos intoleran, gritan o hablan con un tono continuo, chillón, sí, que llega a cansar, pero tienen que hacerse de paciencia para que el niño comprenda. ¿Qué pasa si un padre golpea al niño hiperactivo? Le está enseñando a perder el control, le está enseñando a empeorar la situación, a agravarla, a estar más tensos. Los golpes casi siempre enseñan que el papá
perdió el Perdió el control. control. Exacto. Y perdió el objetivo. Y cuando perdemos el control, lo único que va a pasar es que la situación es toda caótica. Y lo que vendrá después va a haber resentimiento por parte del niño, va a haber una atmósfera muy tensa y no se va a haber logrado una educación adecuada, no se van a reforzar las cosas que ahorita estamos diciendo, obvio, cero respeto y cero valores, ¿no? Porque no estoy siendo empático con el niño. Yo muchas veces me lo dije con los niños en la escuela, decía, ¿quién sabe qué sienten? Si están tan desesperados y ansiosos porque empiezan a sudar mucho. Las manos les sudan mucho. Si tú tocas las manos de los niños hiperactivos están todas mojadas. Hay una ansiedad enorme en su cuerpo. Entonces tú dices, imagínate que yo me pusiera así de ansioso. Si el niño hiperactivo por lo regular todo el tiempo está pensando en lo que piensan de él. Es como una paranoia en el adulto. Entonces el niño hiperactivo tiene mayor sufrimiento que un adulto. Ahora, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Raising Children You Can Live With. O sea, cómo criar niños con los que puedas vivir. Ajá. Y es nuevamente este estilo de crianza respetuosa donde puedes ser empático, escuchar, dar ejemplos y platicar palabras concretas, concisas, que el niño pueda entender. No reaccionar hacia lo negativo del niño, reaccionar hacia lo positivo. Ok, esto está súper interesante. Vamos a regresar en unos minutos para poder terminar el tema y poder establecerles un poco más unas dinámicas que podrían hacer en familia, que de alguna manera ustedes vean que sí se puede. Cosas sencillas, cosas que puedan hacer en forma práctica. Y mientras también queríamos invitarlos al diplomado de medicina tradicional que va a dar Gerardo Sandoval. Para los informes pueden llamar a los teléfonos 63, ¿ay, qué es? 63 87 66 35 o al mail academia@planeta2013.tv. Ahora, para mi curso de crianza respetuosa será el 20 de agosto y es costo accesible en el 5033 5953. Y bueno, regresamos en un minuto para terminar con el tema. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. Has sent me aimlessly on
for her body help of transportation, to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time, where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. Until you asked what I was thinking. Brave men tell the truth. The wise man's fools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. Estamos de regreso para terminar con el tema de hoy, que era la crianza. Bueno, eran los estilos de educación y ahora la crianza respetuosa, que es la parte donde nos estamos dando cuenta cómo debemos educar a nuestros hijos, cuáles serían las situaciones que nos permitirían una mejor dinámica en la familia, ¿no? Sí, sí, fomentar, por ejemplo, el comer juntos, siempre a la misma hora, el seguir la rutina para que el niño pueda predecir qué es lo que va a ocurrir después. Eso le da mucha autoestima y seguridad al niño, el saber qué va a ocurrir después. Por eso los niños preguntan, mamá, ¿a dónde vamos? Para saber si eso está en su esquema, ¿no? Y luego siempre está con el luego, ¿quién sabe ¿Y qué luego hay? qué Ajá. hacemos? ¿Y luego qué hacemos? Entonces, que el niño pueda predecir el futuro le ayuda muchísimo. Que haya una constancia, que se bañe siempre a la misma hora, seguir la rutina, que todos juntos vayan al súper, que planeen juntos el desayuno, qué van a comer, que se le tome en cuenta, que sepa que es importante. El niño también trata todo el tiempo de estar observando a sus padres y ve cómo el padre trata a la mamá, cómo la mamá trata al papá, cómo se relacionan, quién es el que manda, y eso lo aprende y lo imita. Los primeros 9 años son imitación total, entonces ahí se puede, es un tiempo que hay que aprovechar para fomentar buenos hábitos de higiene, de alimentación, de educación y de un ambiente armonioso, ¿no? Y un poco también en lo que estabas diciendo, también hay que darle a él responsabilidades. Así. A su, claro, obviamente a su nivel, respectivas a su edad, ¿no? Entonces a lo mejor es, tú pasas las cucharas, ¿no? Porque está chiquito y un plato lo puede romper o alguna cosa más A ti delicada, te tocan ¿no? los manteles. Sí, a ti te tocan los manteles o las servilletas, lo fácil, ¿no? Y así, incrementarle poco a poco esas responsabilidades, pero hacerle entender que también es muy importante que lo haga. El trabajo en equipo. Sí. ¿No? Si tú no pones las cucharas, a la hora que todos vamos a comer la sopa, pues nadie tiene cuchara, ¿no? Nadie tiene Entonces, cuchara. sí. Y a lo mejor después es acomodar ropa, ayúdanos a doblar la ropa. Hay cosas que son sencillas y que le van sirviendo como formación. Y como tú dices, los hábitos. Yo sé que a los niños, por ejemplo, les gusta ver 1000 veces una película, es por eso. Porque saben que ya viene después.
Y la vida para ellos debería ser en un inicio así. Ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a casa de tu abuelita y en la tarde después de la casa de tu abuelita vamos a ir al súper y ya nos regresamos a la casa. Cuando el niño ya tiene la idea de lo que viene después, hay una garantía de seguridad para él, sobre todo cuando son muy pequeños. Y aún grandes, los niños también necesitan, o los jovencitos, saber qué hay de continuidad. Por eso las vacaciones a veces llegan a ser muy estresantes, porque son tiempos como abiertos. Ay, qué rico, voy a descansar y hago lo que quiero los primeros días, pero yo siempre les pregunté a mis alumnos y pasados unos días ya querían regresar a la escuela. Sí. Y no porque les encanta estar Porque escribiendo. les da seguridad. Porque les da seguridad. Ya saben que a las 10:45 toca el timbre y se van al recreo. Que después del recreo tienen la clase de computación, que después tal y tal y tal. Hay un esquema bien ordenado. Estructura. O hay veces que queremos que el niño de 18 años ordene su ropa, la lave y la doble. Eso es imposible si no se dio el tiempo desde chiquitos para enseñarlos a hacerse responsable de su ropa y de sus cosas, poner el uniforme, bolear los zapatos, etcétera, ¿no? Todas las costumbres que tengan cada familia. Así como también el valor de los objetos, ¿no? Es que ahorita, por ejemplo, tenemos la fuerte situación de que se les compran muchas cosas. Que se les ellos no compra valoran. cosas que no valoran, Ujú. como el iPad, el iPhone, o lo pierden o están distraídos y ya no ponen atención en las costumbres de la casa. ¿O cuántos aparatos de estos terminan en el baño? O Borrados. rotos porque se caen, porque no tienen el cuidado, porque no valoran las cosas. Entonces, que empiecen a valorar los juguetes más simples que se les compran. Sí, mira, te compré esta muñeco, te compré esta carrito o esta autopista, no sé, los juguetes que compran al principio para los niños, cuídalos. No, están muy de moda todos estos muñecos que tienen mucha ropa. Ok, vamos a cuidar la ropa de tus muñecos como si fuera de tus bebés y las vamos a doblar y las vamos a tener ordenadas. Eso le va dando mucho orden Mucha a un niño orden. y responsabilidad. Sí, hay un libro de disciplina inteligente en el que dice que no te alebreces o no te enojes, no te enfurezcas por tonterías, ¿no? La disciplina inteligente va de acuerdo a las costumbres de la familia, pero cosas coherentes. Claro. Cosas congruentes, coherentes, en el que hay una no hay un desfase entre olón de padres y olón de niños. Si están viendo que es un ambiente familiar muy tenso, que las diferencias de edades son muy grandes, podemos utilizar Stingel Nettle en terapia floral, o podemos utilizar albahaca o el de los ambientes. El de los ambientes, que es Amiris, por ejemplo, para que dejen de pelear, ¿no? Porque también si los hijos se la pasan peleando, el ambiente es muy estresante para Sí. todos. Cuando hay mucha tensión, como decíamos, hay que modificar el ambiente. Y a veces el ambiente no se va a modificar con palabras. Hay que actuar sobre los cuerpos energéticos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través del uso de aceites esenciales, a través de la terapia floral. A veces también los cuarzos. Cuando se manejan cuarzos, también los cuarzos pueden ayudar a modificar el ambiente. Eso, o también podemos hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad. Sí, cambiar el chip El entorno, a sí. otra cosa. Vámonos a distraerlos. caminar al parque. O sea, ya ahorita vamos a dejar el pleito, después ya lo analizaremos, después ya llegaremos pues a las disculpas o a lo que haya que llegar o al análisis, a la reflexión. A lo mejor en ese momento lo que necesitamos todos es respirar más aire, Respirar. ¿no? Entonces, creo que podemos ir estableciendo diferentes actividades. Como decía yo la vez pasada cuando estábamos hablando sobre la obesidad, las vacaciones son un excelente tiempo si tú lo sabes aprovechar. Si no, es un tiempo donde empieza a haber mucha fricción. Si tú ahorita aprovechas que no hay una actividad establecida, porque no hay que llegar a determinada hora a la escuela, a determinada hora a determinados lugares, puedes darte el tiempo para establecer nuevas dinámicas, para hacer pruebas y ensayos, saber qué funciona en mi familia, qué no funciona, porque no todo funciona. A lo mejor viene y me cuenta mi amiga que ella empezó a ver películas todas las tardes con sus hijos y le funcionó mucho para que se durmieran temprano. Y a lo mejor a mí me pasa al revés. Yo los acelero demasiado, yo lo que tengo que llevarlos es actividades físicas para que ellos puedan, de alguna manera, quemar toda la energía que están teniendo de más. Sí. Y dormirse. Aprovechar para hacer ejercicios juntos. Ajá, eso es muy importante, hacer ejercicio. Como tú decías, también la dieta es algo muy importante, algo que cuidar, porque demasiado azúcar no nos permite que los niños estén Se tranquilos. duermen y se relajan. Ahora también el crecimiento, ¿no? Ahora están creciendo demasiado rápido. Ujú. Tantas hormonas, la leche y la carne, ¿no? Entonces, si van a tener una alimentación
que es grasosa, pues por lo menos ir a la natación, ¿no? Donde les ayude a crecer antes del desarrollo tan rápido, sobre todo en las niñas. Sí, hay muchos ejercicios que pueden hacer. Si no les gusta la natación, pueden salir a andar en bicicleta, pueden brincar la cuerda, hagan cosas que a lo mejor estén a su alcance, no siempre. A su alcance. Sí, en lo que se refiere a lo físico o lo que se refiere a lo económico, porque a veces también hay ciertas actividades que son costosas. Si las puedes hacer, son estupendas. A mí la natación también me parece maravillosa, pero lamentablemente en México no tenemos muchas albercas públicas y el acceso a ese tipo de actividades llega a ser a veces limitado. Pero bueno, ustedes pueden ir encontrando en las actividades físicas, en las actividades de lo que es la alimentación, como tú decías, hacerlas en familia, hacer comidas que de alguna manera nos gusten a todos Y sean nutritivas. En cuanto al tomar mucho líquido, porque tomar líquido va ayudando a eliminar todas las toxinas que también van generando mucho estrés. Sí, ya se comprobó que muchos niños hiperactivos toman demasiada azúcar, el Yakult, los Choco Crispies, más aparte Los un chocolatito jugos. con leche y aparte un jugo. En cambio, los niños hiperactivos que toman más zanahoria, vegetales, huevo y proteína y cereales como la avena, ese niño está mucho más relajado y más calmado, aunque le hayan diagnosticado déficit de atención. Tienen también la posibilidad de usar aromaterapia, consúltenos, nosotros les podemos dar mucha asesoría sobre qué aceites y cómo usarlos fácilmente con sus hijos. Cristian les puede explicar muy bien qué flores les pueden ayudar para que puedan ustedes de alguna manera ir relajando poco a poco el sistema nervioso o ciertos problemas que ya se están presentando físicos con los niños, porque a veces ya tanto estrés y tanta violencia que a veces ha habido ya genera ciertas enfermedades, ciertas complicaciones en la casa, entonces las podemos atacar vía aromaterapia, vía flores de Bach. Sí, la terapia floral es una ayudante muy eficaz para niños hiperactivos o con problemas de conducta. Y pueden llamarme al 5033, 5953 y agendar su cita. Y bueno, estaremos con ustedes la semana que entra. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que les haya sido de utilidad la información. Bye. Muchas gracias.